Bueno, en esta clase lo que vamos a ver, plebes, ya vimos el método del polígono, chavalones. Ahora vamos a ver el método analítico. El método analítico tiene que ver con descomposición de vectores. Es algo nuevo para ustedes. Entendiendo esto, realmente la física va a ser aún más sencilla. Bueno, vamos a iniciar. Para poder entrar en el método analítico, lo primero que debemos de saber es cómo se descomponen vectores. Ya hemos hablado de qué es un vector y cuáles son sus tres características principales. Vamos a hablar sobre la descomposición de vectores y para eso necesitamos establecer un plano cartesiano primero, ¿sí? Ahorita vamos a ver, vamos a juntar un repaso de toda la información ahorita. Tengo mi plano cartesiano XY, ¿ok? No importa cómo esté, si más grande el horizontal o más grande el vertical, ese es el eje Y. Bueno, se va a formar un triángulo, plebes. Se va a formar un triángulo. Para ello, vamos a cambiarlo a azul. Este es mi origen y voy a trazar un vector fuerza, ¿sí? Aquí está. Que es el vector resultante, por así decirlo. Pues resulta que cuando yo tengo un vector, una fuerza, ¿sí? Y esté, ojo con esto, y esté inclinado, un ángulo teta, este es el símbolo teta, acuérdense, este símbolo se le conoce como símbolo teta. Es una letra griega llamada teta, pero se va a usar para los ángulos. Siempre que yo tenga un vector inclinado, una fuerza inclinada, se va a descomponer en dos. Es importante ver el sentido, va hacia afuera. Este es el punto de inicio y el punto final. Va hacia afuera, quiere decir, para formar un triángulo, yo debo de llamar a algo que se llama descomposición de vectores o de fuerza. Cuando tengo una fuerza inclinada, repito, se tiene que descomponer. Va hacia afuera porque este va hacia afuera. Va hacia la derecha, una en el eje X y una en el eje Y. Va hacia arriba. ¿Por qué? Porque este va hacia afuera. Si este fuera hacia adentro la flecha, este fuera hacia la izquierda y este fuera hacia abajo. Y aquí se formó el eje, un vector de fuerzas en un triángulo, ¿sí? Es la idea, siempre que yo tengo una fuerza inclinada o un vector inclinado, por eso tiene la flechita arriba, se va a descomponer tanto en el eje X como en el eje Y, siempre. El eje Y yo sé que está acá, pero acuérdense que están los vectores paralelos. Ese es el mismo que este, que va aquí, ¿no? Entonces, ese es el eje X y el eje Y. A esta le vamos a conocer como F de la fuerza producida por el eje X. Y esta es la fuerza producida en el eje Y. ¿Qué vector fuerza? El que estamos hablando es este. En X y en Y. Y aquí se formó el triángulo. Esa es la idea de la descomposición de vectores. Vuelvo a repetir, siempre que tengamos un vector con inclinación, vamos a tener dos vectores fuerzas. Uno en el eje X, descompuesto en el eje horizontal, y una descomposición en el eje vertical. O sea, este, que es el mismo que este. Si este lo quiero trasladar, sería el mismo que acá, porque también se forma el triángulo. ¿Ok? Acordémonos que de aquí a acá el ángulo son 90 grados, ¿no? Ok, aquí son 90 grados. Entonces, voy a poner una parte teórica aquí abajito. Ahorita vamos a continuar con esta información para poder complementar todo lo que hemos dicho. El vector resultante se calcula, fíjense cómo se calcula, usando el teorema de Pitágoras, porque se formó un triángulo. Al formarse un triángulo rectángulo, podemos usar Pitágoras. El teorema de Pitágoras, déjenme ver nomás, ponerle el acento en la A. Pitágoras y su dirección con, ojo con esto, con la función que ya la hemos usado, tangente. Bueno, la hemos platicado. Al fin y al cabo vamos a usar trigonométricas. Ahorita vamos a ver qué es eso. Toda fuerza
Esto es nuevo para ustedes, pero a la vez no, porque ya lo miraban en secundaria y en preparatoria lo de los triángulos. Toda fuerza inclinada, ojo, esta es una nota, tiene dos componentes, como ahorita lo dije. Hasta las dibujamos en el eje X y en el eje Y. Una horizontal y otra vertical. No más dos, ¿no? Porque estamos en el plano XY. Si estuviéramos en 3 dimensiones, entonces estuviera más. Va. Ojo con estas dos notas, vaya. Entonces, hasta aquí estamos diciendo que una fuerza inclinada se descompone en dos. Cuando tiene un ángulo el que sea. El vector resultante, o sea, se calcula usando el teorema de Pitágoras, porque tengo estas dos, y vamos a ver cuál es el teorema de Pitágoras, y su dirección con la función tangente, ahorita vamos a ver. Toda fuerza inclinada tiene dos componentes, una horizontal y otra vertical, perfecto. Ahora vamos a hablar sobre la magnitud del vector. Acordémonos que hay magnitud, dirección y sentido, ¿no? Primero vamos a hablar de la magnitud del vector. ¿Sí? Esto lo voy a poner aquí en el medio. Y ahí está. Perfecto. La magnitud del vector, entonces les decía, teníamos un triangulito. Lo voy a poner en rojo. En azul, perdón. Tenemos un triangulito. Ahí está el triángulo. Un triángulo con fuerzas, ¿no? El ángulo θ, estoy dibujando este. Tengo Fx, Fy y F. Si ustedes recuerdan, plebes, el teorema de Pitágoras, lo voy a poner en verdecito. Si se acuerdan del teorema de Pitágoras, aplica para triángulos rectángulos, ¿sí? El teorema de Pitágoras nos da la hipotenusa, esta que está aquí. Sí, bueno, también puede ser los catetos. Acuérdense que cuando está pegado al ángulo, esta línea está pegada al ángulo, se le llama cateto adyacente. Y esta línea que está opuesta, o sea, enfrente del ángulo, se le llama cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo. Ese es el ángulo, está opuesto, está de frente de él. Y esta línea, la inclinada, la más larga, se le conoce como hipotenusa. Cateto adyacente porque está pegado al ángulo. Esa también está pegado al ángulo, pero esta es la inclinada más larga. Cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, hay un teorema, una ecuación, obviamente no voy a hacer la demostración, que nos dice que si yo quiero calcular, siempre aparece con la C cuadrada igual a cuadrada más B cuadrada, donde C es hipotenusa, A es cateto adyacente o opuesto, es la misma, y B es el otro cateto. Pero como la voy a transformar a este triángulo, va a quedar, la hipotenusa es F. Bueno, le voy a quitar, le voy a poner bien la flecha definida. Es la hipotenusa al cuadrado igual a los catetos sumados al cuadrado. Así dice la fórmula. Pero si yo quiero despejar la F, este cuadrado pasa del otro lado como raíz cuadrada. Y si yo quiero la hipotenusa, plebes, solamente voy a elevar al cuadrado, ambas. Acuérdense que la raíz tiene más menos, ¿sí? Dos números, ¿no? Positivo y negativo. Entonces, si yo quiero calcular la hipotenusa, bueno, partimos de esto, pero la vamos a usar aquí, en esta. La hipotenusa es esta, al cuadrado, más esta al cuadrado, más esta al cuadrado, ahí están. Pero al eliminar este cuadrado lo paso como el otro lado como raíz. Eso sí se quedan, ¿no? Eso sí, dos cuadrados. Ahora, ¿cómo sacamos el ángulo del vector? Ya calculamos, ya tenemos la magnitud. Ahora vamos con el ángulo. El ángulo del vector. El ángulo estamos refiriéndolo al ángulo θ que estamos manejando. No puede ser otro símbolo, ¿no? Pero ahorita estamos manejando el ángulo θ. ¿Sí? Ángulo del vector. Hay una, ¿cómo se llama? Una identidad trigonométrica. Más bien, una ecuación trigonométrica que se llama tangente del ángulo. Tangente se pronuncia. Y que es el cateto opuesto. Ya está definido entre el cateto adyacente. Muchos se la aprendían porque decían COK. Cateto opuesto. Acuérdense que CO, si lo quieren escribir, es cateto opuesto. Y CA es cateto adyacente. Pero aquí,
Ese es el ángulo teta, ¿no? La trigonométrica es esta, ¿no? Esta es la función trigonométrica que ya está establecida. Pero ojo aquí, para aplicarlo en esta, pues el ángulo es el mismo, teta. Y esto es lo mismo, tangente de teta no cambia. ¿Cuál es el cateto opuesto? FY. ¿Cuál es el cateto adyacente? FX. Entonces va a quedar algo así, miren. Tangente de teta es igual a FY entre FX. ¿Va? Pero recordemos que me está pidiendo que calcule el ángulo del vector, o sea, teta. Recordemos que teta, bueno, a lo mejor eso no lo habíamos platicado, pero si yo quiero despejar teta de aquí, no se va a pasar dividiendo la tangente. No, se aplica a lo que se llama tangente a la menos 1, ¿sí? Y se encierra FY entre FX. Déjenme ponerle el vector bien definido porque no se nota ahí. Ok. Esa es la función tangente inversa. Por ejemplo, si yo tengo, voy a poner aquí como una notación. Si yo tengo la tangente, su opuesto es la tangente a la menos 1 o tangente inversa. O sea, eso es para despejar el ángulo. Por ejemplo, si yo quiero despejar el ángulo, esto lo quiero pasar para allá, pasa como tangente a la menos 1. ¿Se dan cuenta? Y todo eso se encerró. Esa es la idea. Por ejemplo, si tengo seno, acuérdense que puede ser tangente, seno. Ahorita vamos a ver las demás. Si tengo seno, se pone seno a la menos 1. Si la quiero despejar, si es coseno, le corresponde coseno a la menos 1. O también se le conoce como arco coseno y arco tangente. Sí, esas son las principales. Eso es para despejar el ángulo, ¿no? Y listo. En la calculadora, plebe, se pone de la siguiente manera. Voy a poner, ¿cómo pondrían eso en la calculadora? En la calculadora se pica el botón, para que lo sepan. Hay un botón en la izquierda hasta arriba, Shift, y luego se le pica Tang, y ya se activa la chip tangente. Y ya lo que tengamos que dividir, los valores que tengamos que dividir ya va a depender de ello. Shift Tang y se va a activar el tangente a la menos 1. Si le aplicamos nomás Tang, es la tangente, pero si le aplicamos Shift Tang, se va a desprender el tangente a la menos 1. ¿Va? Ya luego lo vamos a aplicar. Estas dos se van a estar aplicando mucho. ¿Ok? Aquí esta nota está importantísima, ¿no? Siempre que quieran despejar ustedes un ángulo se aplica la inversa a la tangente o la inversa al seno. ¿Va? Entonces, ahora vamos a ver cómo se calculan estas componentes, porque no sabemos cómo se calculan todavía. Solamente sabemos que podemos calcular el ángulo y podemos calcular esta, pero vamos a ver esta y esta. Ok, ahora es lo que vamos a saber calcular. Vamos con eso. Eso se llaman componentes rectangulares. Me falta saber cómo calcular esos componentes. Lo voy a poner aquí. Componentes. Porque hablamos de que fx y fy, pues se llaman componentes rectangulares y no sabemos todavía cómo se calcula, ¿no? Eso es lo que vamos a saber cómo calcular. Vuelvo a poner el triangulito. Tengo el triangulito este, que todavía no sabemos cómo se calcula. Ángulo teta, ya sabemos cómo se calcula f, pero para poder calcular f tenemos que tener fx y fy, que es la componente horizontal y la vertical. Pues para eso se van a usar otras trigonométricas. Les voy a poner en rojo. Ya usamos tangente para el ángulo, ahora vamos a usar coseno. Coseno del ángulo, plebes, es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Sale? Pero aquí, aplicado aquí, el coseno del ángulo queda igual, ¿no? ¿Cuál es el cateto adyacente aquí? Pues si estamos usando este ángulo, teta, el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo, o sea, f de x. Entonces, cateto adyacente es fx. Entre la hipotenusa es f. Por lo tanto, ¿sí? Fíjense bien, ahorita luego vamos a estar usando la misma ecuación y se las van a estar aprendiendo. Ahorita a lo mejor para ustedes es nuevo esto, ¿no? Si usamos el coseno del ángulo, la voy a encerrar. Si usamos el coseno del ángulo, que está definido como, yo no la inventé, está ya adyacente entre hipotenusa, el adyacente es este y la hipotenusa es este, y ahí está. Pero ¿qué queremos calcular? La componente horizontal f de x.
Entonces, este pasa de dividiendo al otro lado multiplicando. Por lo tanto, lo que quería era f de x, que queda f multiplicado por el coseno del ángulo. Ahí está lo que quería. Esto es lo que andaba buscando. Y con la otra trigonométrica, porque falta f de y, se va a usar el seno del ángulo, que es cateto opuesto. Ya está definida la de trigonométrica esa entre hipotenusa. Pero, ¿cuál es el cateto opuesto para nosotros? Seno del ángulo se pone igualito. El cateto opuesto es f de y. Es esta. Esta es el que está enfrente al ángulo. Entre hipotenusa, entre f. Las dos son entre f. Si se damos cuenta, las dos entre f. Y como despejo f de y, lo paso multiplicando el f. O sea, este está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando al sen. Así. Y ahí está. Va que va. Entonces, con esto podemos saber ahora cómo calcular tanto la hipotenusa, que es la fuerza resultante, pero teniendo que conocer esta y esta, que aquí se pueden calcular. Ah, perdón, me faltó el f de y. ¿Sí? F de x y f de y, ya puedo calcular la resultante. Y el ángulo, pues tengo que tener f de x y f de y, lo puedo calcular. Divido el resultado entre este resultado que me va a dar después, y luego le aplico shift tangente y ya me va a dar el ángulo que debo saber. Y así es como puedo yo calcular todos los tipos de problemas que vamos a estar viendo. ¿Sí? Que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo, aquí es ¿cómo se llama? Lo general. Cómo se calcula cada uno de ellos. El método se llama analítico. Es sobre descomposición de vectores porque tiene fuerzas inclinadas. Hay unas que no tienen fuerzas inclinadas. ¿No? Cuando no tiene fuerzas inclinadas quiere decir que no genera componente. Solamente en el eje en el que está. Eso luego lo vamos a ver en la siguiente clase. Y pues por ello entramos con esto. Entramos a calcular con el teorema de Pitágoras la resultante, con el trigonométrica tangente, el ángulo, y así me voy con el f de x y el f de y. Y ya, no tiene nada de ciencia. Ya, ¿cómo se llama? Ya a raíz de eso, en la siguiente clase vamos a ver dos problemas sobre ello. Cómo calcular la resultante de las fuerzas por el método analítico, que lo van a poder comprobar con el método que ya vimos, el gráfico, el que se llama método del polígono. O sea, para dos, podemos agarrar cualquier problema del método del polígono y aplicar esto. Ahorita en la siguiente clase lo van a entender más y van a poder, ¿cómo se llama?, comprobar una con otra. Les debe dar, este es más exacto, este método es más exacto que el otro. Y ya con ello, una calculadora en mano, tengan una calculadora científica porque la van a ocupar. Sí, ya se está ocupando más porque tiene que tener trigonométricas para poder comprobar todo lo que vamos a estar haciendo. Ese es el último tema, plebes, de la unidad 1. Ya acabándolo, ya nos vamos a la unidad número 2. Entonces, pilas con ese tema porque es otro de los importantes de física. Hasta ahí le vamos a dejar. En la siguiente clase vamos a ver el problema número 1 y número 2. Bye.